Y buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el podcast de hoy. Vamos a hablar sobre las protestas que hubieron en el Mundial del 2014. Bueno, pues en el 2014 Brasil fue el escenario de una serie de protestas masivas que incendiaron con, con la Copa Mundial de la FIFA. Estas manifestaciones surgen debido a que una combinación de factores sociales, políticos y económicos que se intensificaron a medida de que se acordaba el evento deportivo. Pues una de las principales quejas de los manifestantes fue el enorme gasto público en la infraestructura necesaria para albergar el torneo. En el gobierno brasileño, pues ya que el gobierno brasileño invirtió miles de millones de dólares en la construcción de los estadios y algunos de los cuales se construyeron en ciudades con poca tradición futbolística. Y en total se estima que en Brasil se gastó un alrededor de 11.600 millones de dólares en la organización del Mundial del 2014. Esto indignó a muchos y especialmente porque el país sufría de problemas sociales crónicos como lo es la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos y la ineficiencia del sistema de salud educativo. Hay otra causa que también fue la inequidad y la pobreza, que fue que en Brasil es un país con altos índices de inseguridad y muchos ciudadanos vivían en condiciones de pobreza extrema. Los manifestantes denunciaban que mientras el gobierno gastaba grandes sumas de dinero en el mundial, se descuidaban áreas cruciales como la salud, la educación y la vivienda. Los habitantes de las falavelas, barrios marginales de las grandes ciudades, fueron particularmente criticados por la Copa, ya que muchos fueron desalojados de sus hogares para permitir la construcción de infraestructura relacionada con el evento. Hay otro tema también, es el tema de la corrupción. Las acusaciones de corrupción eran frecuentes en relación con los otros contratos para la construcción de estadios e infraestructuras y se alegaba que los costos de estas construcciones estaban inflados y que las empresas involucradas tenían vínculos estrechos con públicos brasileños. Pues obviamente manifestantes consideraban que los recursos destinados del mundial beneficiaban a una élite empresarial y política, mientras que la mayoría de los ciudadanos que quedaban con poco o ningún beneficio tangible. Otra de las causas fue el servicio público beneficiente. Otro motivo de indignación fueron las deficiencias de transporte público, la salud y la educación en el 2013, ya que había protestas masivas en Brasil debido al aumento de las tarifas de transporte público, que sirvieron como preludio a las manifestaciones del 2014. A medida de que la Copa Mundial se acercaba, los brasileños comenzaron a cuestionar si el evento traería mejoras en estos sectores o si solamente exacerbaría las desigualdades. Por otro lado, la represión policial, como lo fue la violenta respuesta de la policía a las manifestaciones, también fue un factor que eh, exacerbó las protestas. La policía brasileña fue criticada por el uso excesivo de la fuerza, incluidos gases lacrimógenos, balas de goma y arrestos masivos.
Las protestas comenzaron con manifestaciones relativamente pequeñas. En el 2013, motivadas principalmente por el aumento de las tarifas de transporte público en las ciudades como Sao Paulo y Río de Janeiro. Sin embargo, a medida de que se acercaba la Copa del Mundo del 2014, fue las manifestaciones crecieron absolutamente en escala e intensiva. Bueno, gracias Tomás. Ahora yo les voy a hablar más a fondo lo que fueron las protestas en Brasil antes, durante y después de la Copa del Mundo. Pero bueno, para entender lo que ocurrió en 2014 tenemos que remontarnos a 2007, cuando Brasil fue anunciado como el país anfitrión de la Copa del Mundo. En aquel momento el país vivía un auge económico y el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, actual presidente de Brasil, soñaba con mostrar una nueva Brasil ante el mundo. La propuesta era muy ambiciosa, prometían estadios de última generación, modernización de aeropuertos, mejoras en el transporte público y en la infraestructura urbana. Sin embargo, tras varios años de planificación, los costos de estos proyectos empezaron a escalar y las inversiones del país se centraron en el espectáculo deportivo, mientras que muchos brasileños veían necesidades básicas como la salud, la educación y la seguridad desatendidas. Bueno, el estallido de las protestas se dio en 2013. Sí, es raro. Aunque el Mundial se celebró en 2014, el estallido de las protestas comenzó en junio del 2013. ¿Qué ocurrió? Bueno, todo empezó con el aumento de las tarifas de transporte público en Sao Paulo. Ese aumento fue la chispa que encendió una llama de indignación en una gran parte de la población. Este aumento fue percibido como una injusticia en un contexto donde el gobierno invertía millones y millones en estadios, mientras que el transporte público seguía siendo insuficiente y costoso. Rápidamente las protestas se extendieron a otras ciudades de Brasil, como lo son Río de Janeiro, Belo Horizonte o incluso Porto Alegre. Las manifestaciones exigían menos estadios y más hospitales y escuelas. Las imágenes de millones y millones de personas en la calle y la frase "Now es por 20 centavos", traducido "no es por 20 centavos", se volvieron símbolo de una causa mucho más profunda: la frustración con la corrupción y la falta de servicios públicos de calidad. Bueno, ya con la llegada del Mundial en el 2014, la tensión en el país era evidente. La gente seguía saliendo a las calles y las manifestaciones se intensificaron. En las semanas previas, los brasileños ya se habían enfrentado a una ola de desalojos de comunidades que vivían cerca a los nuevos estadios y centros turísticos que el gobierno había construido. El gobierno había desplazado a miles y miles de familias para supuestamente embellecer las ciudades, lo que incrementó aún mucho más la rabia popular. Además, mientras la policía reprimía violentamente a los manifestantes en varias ocasiones, se destinaban millones y millones al refuerzo de la seguridad en las sedes del evento. De esta forma, la percepción era clara: el Estado estaba priorizando proteger la imagen de un país ante el mundo en lugar de atender las necesidades de su propia población. Ya centrándonos en los días del Mundial, el gobierno implementó un despliegue de seguridad sin precedentes. Había más de 100.000 policías y fuerzas de seguridad en las calles. Sin embargo, esto no detuvo a los manifestantes. La resistencia fue muy fuerte y hubo múltiples enfrentamientos en diferentes ciudades, sede como en Río de Janeiro y Sao Paulo, donde se registraron escenas de represión y violencia policial. Lo que más llamaba la atención era que los manifestantes no solo criticaban el uso de fondos públicos, sino que también veían al Mundial como un símbolo de la corrupción y las malas decisiones del gobierno. En este momento se hizo famosa la frase "FIFA Go to Home" en las protestas, ya que los manifestantes protestaban debido a que la FIFA se iba enriquecida, mientras que dejaba un gran hueco económico en Brasil. A pesar de todo, los partidos se llevaron a cabo. Los estadios como el Maracaná estaban llenos de espectadores nacionales e internacionales, y aunque muchos brasileños seguían disfrutando del fútbol, había una sensación agridulce, una mezcla entre amor por el deporte y el enojo hacia el gobierno. Ya después de que el mundial se terminó,
Brasil se quedó con muchas cicatrices. Se habían gastado aproximadamente, como ya se mencionó antes, 11.000 millones de dólares en la organización del evento, lo cual convirtió a este mundial en uno de los más costosos de toda la historia del fútbol. Muchos de los estadios construidos terminaron en desuso o fueron subutilizados, convirtiéndose en elefantes blancos que simbolizaban el despilfarro de recursos. El impacto de las protestas dejó una marca profunda en la política brasileña. La imagen del Partido de los Trabajadores en el poder en ese momento quedó debilitada y la desilusión y desconfianza de las instituciones aumentaron muchísimo. Estas protestas se consideran una de las semillas que llevaron al descontento generalizado y a una serie de cambios políticos que acabarían impactando en la elección de líderes en los años siguientes. Bueno, este tema fue tan importante que fue incluido en la serie Neymar, el caos total de la gran compañía Netflix. A continuación vamos a escuchar un corto pedazo de la serie en el cual nos habla de las protestas que hubieron en Brasil. No hay sentimiento más fuerte y grande que el de representar a tu país. Pero es muy difícil, es complicado. Esta obsesión nacional se ha convertido en un potente símbolo de los problemas de Brasil. Los manifestantes de todo el país señalaron el elevado costo de los preparativos de la Copa Mundial que recae en los contribuyentes. La FIFA se va rica de aquí. La FIFA se va de aquí con 10.000 millones sin pagar un solo real de impuestos. Es un insulto al pueblo de Brasil. Por supuesto que todo el mundo apoya la manifestación. Jugamos al fútbol para hacer un Brasil mejor, para que la gente pase un buen rato. Ya después de escuchar la parte de la serie de Neymar, podemos concluir que las protestas del Mundial de 2014 en Brasil nos muestran cómo los grandes eventos deportivos a veces pueden abrir heridas en lugar de unir una nación. El caos de Brasil es un claro ejemplo de cómo la población puede reaccionar cuando siente que se priorizan los intereses económicos y la imagen pública de una nación sobre las necesidades básicas de la gente. ¿Valió la pena organizar el Mundial de 2014 en Brasil? Esa pregunta sigue abierta y que probablemente dependerá de a quién se le pregunte. Para algunos fue la oportunidad para que el país brillara. Para otros, un recordatorio de que las prioridades del gobierno no siempre están alineadas con las de su gente. Bueno, gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. No olvides dejarnos tu comentario sobre tu tema. ¿Tú qué piensas? ¿Qué tan lejos deben llegar los países en sus aspiraciones de organizar eventos de una gran envergadura como la Copa del Mundo? Nos encantaría conocer tu opinión. Hasta la próxima.